Haré algunas consideraciones. Me cuesta, a mí también me cuesta hablar. No solo a usted, me cuesta hablar a mí también. En estas circunstancias, porque no me atrevo a hablar. Estuve con Rómulo Betancourt hace 40 y muchos años, porque él montó una especie de gran seminario internacional para hablar de democracia, autoritarismo y totalitarismo. Y tuvimos un análisis que fue muy curioso, con una presencia internacional muy fuerte. Bueno, hay una calificación que ni siquiera cabe en los tres, aunque incluye totalitarismo y autoritarismo, que es la tiranía, que es el modelo venezolano. Lo repito muchas veces, porque Tamara, a la que respeto y admiro, porque es incansable trabajando, y pues recoge una herencia muy bonita, la defensa de la democracia en el sentido más profundo y auténtico del término, de Václav Havel, de lo que significaba aquello para él. Pero claro, esa diferenciación, la tiranía es capaz de incorporar a eso una arbitrariedad que cuesta trabajo explicar, incluso explicarla. Habla de las normas legales. Claro, ¿qué es legal? Han descubierto que hay esquemas de organización que perfectamente delimitan la responsabilidad y que está frente. Que es el trabajo muy intenso y de mucho tiempo para saber qué responsabilidad es, porque entre otras cosas tienen la mirada puesta en el único organismo que puede juzgar esto, porque no va a ser la justicia venezolana, que no existe, como en ninguna tiranía. Ni siquiera ese principio de legalidad. Son normas tiránicas que se aplican al albur y al capricho del tirano. Yo he soportado muy indirectamente alguna de esas cosas. Esto de los patriotas cooperantes. Pues yo he soportado a los patriotas cooperantes en el exterior. Eran los que desde aquí le mandaban permanentemente información al régimen. Información contra mí, yo lo notaba. Ya me divertía oír que los patriotas cooperantes, obviamente lo hacían por pasión por la tiranía, pero también lo hacían previo pago de su importe, o sea que no solo había un interés, digamos, de adorar a esas tiranías. Entonces, estamos en una situación peculiar, porque nos cuesta trabajo hablar. Todavía oigo a Tamara y oigo que en realidad está defendiendo la Constitución venezolana. Pues trata de defender una legalidad que no existe. Existe una normatividad del comportamiento arbitrario de las autoridades, que cuando hace falta se salta la normatividad, venía entrando y naturalmente. ¿Y por qué no hay veedores de la Unión Europea para estas elecciones que se anuncian para julio? ¿Lo ha decidido el organismo que tiene que decidir eso? No, ha sido una decisión de un miembro del organismo porque se lo han ordenado uno y se lo ha impuesto a los demás. Ahora llegan las protestas. Por tanto, estamos ante un desafío electoral y lo único que veo, y lo veo durante mucho tiempo, es la cobardía de Maduro. Maduro se tiene que inventar todos los días una conspiración. Pues solo así sobrevive de su cobardía. No hablo del temor. El temor es legítimo. Estoy reflexionando estos días por otras razones. Es decir, no sentir miedo no significa necesariamente valentía. Sentir miedo y superarlo es la verdadera valentía. No sentir miedo es pura temeridad. Pero este es un cobarde que no se enfrenta a ninguna situación, que se protege en teorías conspiratorias locoides, porque ni siquiera tiene talla para que haya grandes conspiraciones contra él. Por tanto, estamos en una situación muy peculiar. El trabajo que hace Tamara es el trabajo para la Corte Penal Internacional. Ayer se me ocurrió decir en un homenaje a una gran periodista que murió hace poco, española, de la transición. Me voy a decir que parece que mientras más información hay, más ignorancia y más confusión.
porque nunca hemos tenido más información que ahora. Entonces, la información es de tal carácter que o se canaliza para obtener algún resultado o simplemente se toma como una píldora que a uno lo encajona en tal o en cual posición. Una de las más incómodas que existen hoy es la de defensa de los valores de la democracia, porque parece que uno estorba en todo. Y hacíamos una reflexión sobre temor. Claro que hay que tener temor. Oye, que ha habido militares venezolanos asesinados en el exterior, perseguidos y asesinados en el exterior. Dice, ¿es un fenómeno nuevo a nivel internacional? No, lo hace Putin también. Lo hemos vivido aquí. Putin también lo hace. Un buen heredero de KGB, de servicios alemanes del Este, etc. Eso no es que lo hayamos vivido, lo seguimos viviendo. Yo tengo algunas medallas de honor venezolanas. Una de ellas es que me declaró persona non grata de Diosdado Cabello. Y hay otros que me han dignificado mi persona con una declaración de persona non grata. Es el triunvirato militar de la dictadura argentina en el año 77. También me declararon persona non grata. Dice, yo la verdad es que lo llevo a gala, no me parece que sea un gran castigo no ser grato para un Diosdado Cabello o su régimen o para la dictadura argentina y las consecuencias de eso. Por lo tanto, vive uno en esta. Ahora, cada día estoy más convencido. Yo soy una persona moderada, siempre lo he sido. En lo único que soy radical es en la defensa de los valores de la democracia. No porque crea que es el mejor de los sistemas, es el menos malo de los que existen. Está lleno de imperfecciones, lo único perfecto son los totalitarismos. Incluso en eso hay un defecto de la tiranía, que es imperfecta en ese sentido. Pues vivimos en este momento, Tamara, tú sigues una tradición, y además siente miedo, pues está perseguida. Esté donde esté, está perseguida. La reclaman, tienen la osadía además de pretender que la devuelvan a Venezuela. Más garantía no puedes tener en ningún país del mundo que volviendo a un régimen con ese tipo de justicia que Venezuela. Pero tiene miedo, y por eso hacía antes la reflexión sobre el miedo. La valentía es la superación del miedo, no la ausencia del miedo, que es pura temeridad. Y la temeridad no es valentía, es ausencia del sentido de la responsabilidad y de la mesura. Bueno, pues estamos en una situación muy delicada. ¿Qué es lo que ahora estamos aquí? Un grupo de amigos. El informe, que es de 80 y pico folios, 79, el informe es muy impresionante porque es muy riguroso. Y por tanto, cualquiera que quiera leer el informe va a tener ratos de sensación de exceso, de detalle. Imaginaros que recuperáramos el periodismo de investigación en algún momento y que hubiera una prensa que no corriera por la noticia de hoy o la de mañana o la de ayer, por esa liebre que nos ponen siempre, la liebre mecánica, para que los galgos que somos corramos detrás de la liebre mecánica que otros mueven y que quieran ir a analizar temas de fondo. Aquí tienen un tema de fondo. Ya sé que estamos viviendo la angustia del conflicto israelo-palestino, que definió mejor que nadie Isaac Rabin. Le costó la vida, lo asesinaron por eso, pero lo definió muy bien. Podemos ganar o perder guerras como la de los 6 días, contra 3, 4 potencias, países mucho mayores que nosotros, etc. Pero nunca podremos ganar una guerra al pueblo palestino. Y cuando un dirigente político no sabe que no puede ganar una guerra, tiene que buscar un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz significa convivir con las fórmulas ya establecidas, lo dijimos aquí. Ese era Isaac Rabin. Bueno, pues Israel ha vivido, por poner un ejemplo lateral, no ha vivido una guerra más prolongada que la guerra de la Franja de Gaza. No ha habido ninguna.
Algunas de las más largas eran la guerra de los 6 días, como su propio nombre indica. ¿Qué está pasando? Pues solo está pasando que tenía razón Isaac. Bueno, en Venezuela disfrutáis de una personalidad como Tamara, que la primera vez que me conoció fue en el Congreso de Estados Unidos. Hay alguna persona más presente que estaba allí, pero estaba teniendo la idea de haber estado de mujer. Estaban entregando un premio bipartidista y me miraba así con una cierta desconfianza, con razón, ¿verdad? Desconfianza con todos, más o menos, contra todos los políticos. Ahora, por la información que nos dan, todavía más, porque infiltran a los políticos, los infiltran a los políticos y a los partidos políticos, pero no solo los infiltran, es que le quitan la denominación, el nombre, o le quitan la dirección, para entendernos. Hasta ahí llega la tiranía de Maduro. Este Partido Comunista que no obedece a lo que nosotros queremos, lo hacemos desaparecer y ponemos la dirección que queremos, no desaparecer. Sustituimos la dirección, nosotros. Lo mismo hacemos con Acción Democrática, lo mismo hacemos con COPES. Con quien se oponga a nosotros, le quitamos, digamos, la patente y ponemos a los nuestros ahí. No solo tratan de infiltrarlos. Bueno, ¿qué valor tiene lo que están haciendo? Dentro de la confusión que vivimos, ahora oímos hablar todos. Y aseguro que no hay nadie que quiera aclararlo. Del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Y ahora estamos hablando hoy aquí de la Corte Penal Internacional, que es Estatuto de Roma. No son lo mismo, pero la gente cree que es lo mismo. La gente no sabe diferenciar entre el Tribunal Internacional de Justicia ligado a Naciones Unidas, que tiene las competencias que tiene, pero que no es una Corte Penal, y la Corte Penal Internacional, con un estatuto que es el Estatuto de Roma. Todavía recuerdo algunas de las sesiones en Moncloa con Emma Bonino para intentar articular al grupo de países que íbamos a fomentar que hubiera una Corte Penal Internacional para que los delitos personalmente señalados de lesa humanidad, la tortura, la persecución, la violación sistemática de derechos humanos, etc., no escaparan de la justicia. Y el único mecanismo que encontramos fue la Corte Penal Internacional. Y hubo un montón de países que la firmaron. No todos firmaron la adhesión a la Corte. Y algunos firmaron, pero después no ratificaron. Pero en todo caso son muchos países los comprometidos con la Corte Penal Internacional. Y ahora nos movemos en estas cosas tremendas de decir, ¿qué va a pasar en julio en Venezuela? ¿Es que Venezuela ha pensado alguna vez respetar aunque sean los acuerdos de Barbados? ¿Es que la revolución va a devolver algo de lo que ha robado para paliar un poco de la deuda que han creado en el país? ¿Es que van a tener alguna responsabilidad? No estoy hablando ya de la Corte Penal. ¿Alguna responsabilidad por haber arruinado al país más rico de América Latina? El que ha tenido más recursos, más reservas, por cierto. ¿Es que van a tener alguna responsabilidad por haberlo hecho el más pobre? ¿Es que es posible que la gente siga soportando que el salario mínimo es más bajo que el de los países africanos con más nivel de menos nivel de desarrollo y más pobres? De verdad, han podido hacerse ese tipo de destrucción con un país. Yo goberné hace muchos años, he llegado a algunas conclusiones y a la vejez le hace a uno reflexionar esto de ese Nextute, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede medir el comportamiento de una etapa de gobierno? Solo por lo que se deja. Si cuando sales del gobierno has contribuido a dejar un país mejor que el país que te encontraste cuando llegaste, has hecho algo positivo. Pero si cuando sales del gobierno, incluso de los gobiernos repetidos, lo que deja es un país destruido, asaltado, sometido a torturas, un gobierno que pasará a la historia, hagan lo que hagan, como lo que es. Para colmo, Venezuela
ha tenido siempre el orgullo, incluso cuando propuso la creación de la OPEP, de no ser colonia de nadie. Y ha terminado siendo una colonia de Cuba. De Cuba. Es como, cuesta trabajo creerlo. Yo recuerdo todavía haber hablado con algunos de sus compañeros militares que me decían que era común que cuando algunos lo detenían, pues, siempre es por traición a la patria, porque servir a la patria para ellos es traicionarla. A la patria de la revolución no lo servían, ni esta patria que era y sigue siendo una colonia de Cuba. Me decían, tú no has tenido suerte, tú te vas para donde los isleños. Ni siquiera se decía a los cubanos, a ti te toca con lo de los isleños. No te van a interrogar los servicios venezolanos. Van a estar presentes los otros o van a actuar directamente los otros. Que a la vez lo aprendieron, algunos dicen de la KGB, no es exacto, de la Stasi. Lo aprendieron mucho más de la Alemania del Este que de la KGB. De la KGB era Putin. Y estaba por la KGB en Alemania del Este en los momentos de la caída del muro, lo sufrió. Y sigue siendo de esa época y con esa mentalidad. Claro, ahora hay que cambiarla. Ahora hay que hacerlo, si es posible, bajo palio. Pero sigue siendo de esa, exactamente de la misma mentalidad de entonces. Vean cómo no mueve este brazo, mueve. No está enfermo, no está lesionado de la derecha, ¿no? Es que uno de los entrenamientos de la KGB es tener siempre una mano cerca de la pistola, cerca del revólver. Tanto este brazo se mueve libremente, pero este tiene que estar cerca para poder disparar. Bueno, yo solo quiero decirte, gracias, Tamara, gracias por tu valentía, que no es que no tenga miedo, sino que lo supera para seguir luchando. A veces me preguntan, ¿será verdad que puedan atender a mi extradición para mandarme a Venezuela? Digo, espero que no sea verdad, porque si te extraditan a ti me voy contigo. No creo que eso pueda ser verdad, en ningún caso. Pero en todo caso, eso hace sentir miedo. Y sigue machacando. Y sigue cada día elaborando, porque lo que presenta hoy es lo último que ha recopilado. Y no todo, quiero que lo sepan, no todo lo que tiene, lo que cree que puede presentar. La autoridad que tiene en la Corte Penal Internacional es inigualable. No hay ningún defensor de los derechos humanos en el mundo que tenga esa autoridad. No estoy diciendo que le van a hacer caso, no estoy diciendo eso. Creo que sí, que esa investigación está avanzando y que algún día caerá. Yo me he visto en algunas situaciones parecidas. Por tanto, ustedes están recibiendo hoy, aquí casi en la intimidad de los amigos, el último informe de Casla. Para que no se olviden de que la represión no solo no cesa, sino que aumenta. Y va a aumentar más en los próximos días y semanas, porque a pesar de todo, van a hacer creer que hay elecciones libres y democráticas, por lo menos algunos líderes internacionales lo están diciendo, desde el Grupo de Puebla parece que también están convencidos, libres y democráticas en julio. Yo digo, pues, ojalá sea verdad, será como una lotería, pero observadores internacionales fiables no habrá. Como además ya no ni daría tiempo a que los hubiera, no es confiable el censo, no es confiable el régimen. Hay 8 millones de venezolanos fuera que no tendrán derecho a participar. Y no están fuera porque se hayan ido de excursión, fuera huyendo de la miseria o huyendo de la persecución. Por lo tanto, las condiciones son unas condiciones muy desiguales. Alguna vez le decía a Vargas Llosa que la democracia no es la alternancia, es la aceptabilidad de la derrota. Si la derrota es aceptable porque las condiciones de competencia son razonablemente iguales,
pues uno trata de esforzarse y la vez siguiente hacerlo mejor, lo cual da lugar casi siempre a la alternancia y no a que se perpetúe en el poder nadie. Yo quiero que haya elecciones en Venezuela. Miren, María Conino Machado ha hecho y está haciendo una heroicidad en el país extraordinaria. Pues no es para nada. Además, les diré que puede pasar cualquier cosa, es lo que más temo, pero la respeta el 80% de las Fuerzas Armadas. La respetan. ¿Por qué? Porque respetan su verdadero patriotismo. No este de pacotilla que exhibe Maduro, sino el de verdad. Creyó que podía salvar su inhabilitación poniendo o intermediando con una persona pues intachable, aunque no estuviera en la competencia y que tuviera un nombre parecido al suyo. No, lo del nombre era una casualidad, y también la tacharon, y ahora están con un embajador que no tiene un perfil político especial. Bueno, Maduro está seguro de que si se cumplen las reglas de juego de una razonable igualdad de oportunidades, perderá con el mundo, perderá. ¿Está dispuesto a perder? No. Y están siendo muy generosos. Pactemos una transición, no vamos a pedirle cuentas a nadie de no sé qué, nada. Yo no confío en lo que va a pasar en julio. Que no confíe no significa que no lo desee, porque por lo menos hay 50 puntos de diferencia. Créanme, pase lo que pase, hay 50 puntos. Y lo que hoy tiene de verdad nervioso y preocupado a Maduro, y dice, no, estos están todos al servicio del imperialismo. Tú eres el único de Venezuela que está con todos tus aliados al servicio de un nuevo imperialismo que resulta hasta ridículo, que es el cubano. Tú has convertido a Venezuela, se ha visto claramente en su propia voz, en una colonia cubana. Bueno, por tanto hay dos dimensiones de este problema. Yo sufro con las dos. Una dimensión política con un horizonte electoral. Debo decir que mi desconfianza respecto de que se produzca el milagro de que respeten las urnas, aunque sea a medias, aunque se roben, ya que están tan acostumbrados a robarlo todo, aunque se roben el 10% del voto. Pero en la situación actual, Maduro no pasará de 20, de 22% de votos. Es que no lo votan ni siquiera la gente que tiene comprada o subvencionada. Ni siquiera eso lo votan. Ya pasó antes. Y si hay una competencia mínima, el mundo sacará un 50, un 60 o un 70% de votos. Desgraciadamente no la va a haber. Han echado a la Unión Europea de la veeduría porque está al servicio del imperialismo, ya se sabe, al servicio del imperialismo. Todos los que no están con ellos están al servicio del imperialismo. Por supuesto, a mí me ponen al servicio del imperialismo. Pero miren, mi compromiso con la democracia va más allá de mi compromiso con ideas políticas A, B o C. Porque es un compromiso de sistema, de valores. Las democracias no fracasan. Fracasan los políticos que gestionan la democracia. Los pueblos no se equivocan votando. Lo que se equivocan son los representantes que no son capaces de interpretar seriamente cuál es la voluntad popular. Por lo tanto, tenemos una grave crisis de red de representación. Y para los que son medios clásicos de comunicación, todos ellos perseguidos, los clásicos y los no tan clásicos de Venezuela, debo decir que los que puedan resistan y se recuperen, porque el periodismo es fundamental. A veces tiene mucha más influencia las redes, se está viendo, ¿no? Pero lo que queda va a ser periodismo serio, ejercido con libertad y con responsabilidad. Eso es lo que queda como pozo. Bueno, gracias a los testigos que hemos tenido presentes, se los agradezco de verdad. Ustedes representan
a las Fuerzas Armadas Patriotas de Venezuela. Ustedes, no los que están ejerciendo de lacayos de Maduro, que ni siquiera son lacayos de Maduro, sino lacayos de lo que decidan los cubanos hacer con las Fuerzas Armadas de Venezuela y con su régimen. Por tanto, gracias, es su testimonio el que más cuenta hoy y el que más cuenta para mí. No es la primera vez que hablo con militares perseguidos, torturados, separados, que han llegado incluso hasta la muerte. No es la primera vez, pero es la primera vez que veo una exposición en público de alguno de ellos. Ojalá veamos más, para ver si alguna vez se conmueve alguien que crea que la prensa tiene el papel de decir la verdad. Y la verdad sobre Venezuela, para mí, sigue siendo absolutamente decisiva para nuestro futuro como país. Por lo tanto, querría que no se perdiera de vista esa verdad y que estuviera presente a través de nuestros medios en la conciencia y en la opinión pública española. Gracias, Tamara, de nuevo. Gracias.